¿Qué tal? Les damos la bienvenida una vez más a nuestra Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes. Este es nuestra prédica virtual, hoy primer domingo de diciembre. Parece mentira, se fue el año y estamos aquí para precisamente buscar la guía del Señor para estos tiempos, para este mes tan especial dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras celebraciones durante el año, y pues esta la última o la penúltima del año, hablando de la fiesta de Navidad y el 31, la despedida de año. Pues bien, pues nos llegó la Navidad, una vez más, la Navidad de 2022. Hemos aprendido a celebrar en familia, hemos aprendido a celebrar virtualmente, hemos aprendido tantas cosas en estos últimos tiempos. De verdad que a quienes nacimos a finales o en la segunda parte del siglo pasado, nos ha tocado pasar por tantas cosas, y no estoy hablando solo de la situación del COVID, sino esto de las comunicaciones, de los celulares, de la globalización, bien, tantas cosas que hemos tenido que aprender y acomodarnos y a seguir adelante. Pues bien, entonces llega la Navidad y entonces pues nace una pregunta en nuestra mente en este día para que tratemos, aunque no tenemos una comunicación en tiempo real, como decimos, pues como contestar a la primera pregunta: ¿por qué se celebra la Navidad? Independientemente de la controversia que pueda causar, que no fue que Jesús no nació en un diciembre, que Jesús nació en otra época del año, en otra estación, eso realmente pues sí es importante, pero tampoco es para detenernos a no entrar en esta celebración. ¿Por qué se celebra la Navidad? Bueno, unos consideramos que porque un día nació el Mesías, un día, Navidad quiere decir natividad, nacimiento, y pues un día nació el Hijo de Dios para venir a enseñarnos, para venir a compartirnos, a mostrar un camino, a morir en una cruz por amor al Padre y por amor a nosotros. Para muchos esto es el motivo de la Navidad, independientemente del contagio que podamos tener de otras corrientes navideñas, pues lo esencial para muchos de nosotros es la venida del Hijo de Dios a este mundo. Otros pues ven la Navidad como un tiempo de vacaciones, del último mes del año, de paseos, de reencuentros, y no estamos juzgando, estamos analizando por qué se celebra la Navidad. Entonces viene que la prima, viene la tía también, hay encuentros, y bueno, la pregunta siguiente que nos podemos hacer es: ¿por qué se celebra? Bueno, pues diferentes motivos, ya tocamos dos. Pero la siguiente pregunta es: ¿cómo celebramos la Navidad? ¿Cómo es que celebramos la Navidad? Bueno, en gran parte con mucha alegría, aunque pues para otros también un poquito de situaciones de nostalgia, de recuerdos, sobre todo cuando echamos de menos a muchas personas que estuvieron con nosotros en nuestras primeras Navidades y en muchas Navidades. Para algunos entonces es motivo de alegría, para otros de recordación, para quienes están pasando por pruebas, por situaciones de salud, por problemas, los que están privados de la libertad, los que han sido víctimas de aquellos, los inocentes, los que están hospitalizados, los que están pendientes de tratamientos difíciles, diagnósticos difíciles. Bueno, ¿cómo celebrar la Navidad? Bueno, en la gran mayoría, digamos, mirando así un panorama a nuestro alrededor, pues hay alegría, decoraciones especiales, encuentros familiares, villancicos, comidas, y ahí entran a jugar muchas tradiciones. En la medida de la situación económica de la mayoría de los hogares, pues hay un intercambio de regalos, y también, pues tenemos que decirlo, algunos encuentran en la Navidad
un pretexto más para embriagarse, para dar rienda suelta a los placeres, y desafortunadamente muchos aprovechan estos tiempos para hacer mal, para estafar, para hacer daño a otros. ¿Cómo lo celebramos? No estamos aquí para juzgar cómo lo celebran otros, sino más bien nosotros realmente nos estamos dejando llevar de pronto por tradiciones que nos apartan y repito, no estoy aquí de juez, pero pues la Navidad también se ha impregnado de una cultura extranjera, hablo de Santa Claus, Papá Noel y todo esto, que el pino adornado, que todo eso trae alegría, no estamos diciendo que no, pero a veces nos dejamos llevar por aquello, ¿no? Yo buscaba imágenes que representaran la Navidad y veía pues las bolitas que adornan los árboles, los hermosos festones, como cada día pues hay diseños muy hermosos que identifican la Navidad, pero esa otra Navidad, la de la cultura, la de la tradición. Dios es bueno y nosotros en el templo pues hicimos adornos, las luces, es que es un ambiente, pero no debemos de permitir que aquello nos distraiga de la verdadera celebración que nos debe convocar. Entonces, si nosotros somos invitados a un hogar donde hacen la novena, pues estar ahí, ¿no? Acompañando, aprovechando la oportunidad de la reunión. No sabemos dentro de un año quiénes estén o quiénes no estemos. Entonces es como eso, ¿no? Que así como nosotros nos alegramos cuando invitamos a personas a ser parte de un grupo de oración en nuestra casa o que vayan al templo, pues también nosotros, ¿por qué no asistir? Y lógicamente no caer en lo que hablábamos del desborde, del consumo de alcohol excesivamente y que muchas veces lo que comienza como una celebración termina muchas veces en tragedias, en disgustos, en conflictos. Pero bueno, repito, no estoy aquí para ser juez, estoy analizando cómo celebramos la Navidad, cómo la celebras tú, y pienso que lo ideal es que cuando seamos anfitriones, bueno, pues demos ahí como un ejemplo de cómo celebrarla, y cuando somos invitados, pues si vamos no lleguemos a criticar, más bien hagamos parte de lo bueno, de ser luz, ¿no? Llamativo, la famosa estrella de Belén que está ilustrada en la imagen que estamos viendo, pues es como recordar más bien que nosotros debemos ser luz, ¿no? Que debemos más bien reflejar el amor, el perdón, la reconciliación, que no seamos una luz adornando una I, sino que seamos una luz que guía, que alumbra. Bueno, nacería una tercera pregunta. Si ya vimos por qué se celebra, cómo celebrarla, cómo la celebramos, pues miremos cómo se debería celebrar realmente la Navidad cuando estamos hablando del nacimiento del Hijo de Dios, la natividad. Porque si verdad, y lo es, si el motivo de la Navidad es Jesús, el nacimiento, pues ¿por qué no tenerlo en cuenta en esa celebración de su llegada? Es que es lógico que si se está recordando la venida del Hijo de Dios, pues hay que tenerlo en cuenta como el centro, para recordar una predicación reciente, hacerlo el centro de la Navidad. Es decir, si lo que nos llena de alegría, de regocijo en estos días es recordar su nacimiento, ¿por qué no le rendimos honor siguiendo su mayor ejemplo? ¿Cuál fue su mayor ejemplo? El amor. El amor, eso fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Atención, no el amor del placer, del sexo, o el amor de corresponder a quien nos ama, no, el amor incondicional, el amor que nos enseñó Jesús, el amor que describe la Biblia, el amor que Dios Padre tuvo por todos nosotros al enviar a su Hijo. Pues bien, hay un pasaje que siempre he sentido, porque inclusive está descrito en la novena de aguinaldos que hace la mayoría de nuestros paisanos, de nuestros hermanos colombianos, está descrito ahí como el comienzo, creo que en el segundo o tercer día, bueno, ahorita eso no es tan importante, pero hay una cita bíblica que sí quiero que miremos. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Lucas capítulo 2, 8 al 11.
¿Qué dice la palabra de Dios? Y lo que voy a compartir en este momento, en este día, es de la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Mis amados, ese es el mensaje, eso es la verdadera Navidad, esa es la buena noticia que da alegría a toda la gente, dice aquí en Lucas. Da alegría a aquella gente y a que ha venido ocupando un lugar en este planeta por los últimos 2020 y tantos años. El Salvador, el Mesías, ha nacido. Entonces, nuestro mensaje de hoy precisamente toma ese nombre. Este es el mensaje. Esto es lo que debemos llevar por estos días de Navidad. Este es el mensaje. Sí, deseemos feliz Navidad, deseemos lo mejor para las personas, oremos por este mundo, sigamos orando por este mundo, pero el mensaje realmente es ese: ha nacido el Hijo de Dios y nació con un propósito, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, contrario de pronto a lo que esperábamos leer por estos días, ya que entró diciembre, pues no es de los evangelios. El mensaje que vamos a estar compartiendo hoy es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Y al finalizar, y ahorita lo vamos a ver, vamos a mirar todos los versículos de 13 al 25, pero en el último versículo dice lo que está registrado aquí, en este mensaje de WhatsApp. Hoy el Señor nos habla por WhatsApp y lo digo de manera ilustrativa. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Este es el verdadero mensaje, lo que vamos a ver hoy. Y claro, sí, a través del Nuevo Testamento, pues podemos encontrar la razón de la celebración de la Navidad. Y aquí yo sí quiero, antes de avanzar con la cita, pues comentar, ¿no? Nosotros celebramos, pues por historia y tradición, el descubrimiento de América. Y pues se da una fecha en que la primera carabela tocó tierra americana y se habla del 12 de octubre, pero muy pocos tienen de pronto el dato cuándo nació Cristóbal Colón, porque realmente la fecha importante es aquello que ocurrió en ese día. No sabemos realmente si esa fecha fue o no, y si fue el primero europeo o persona del viejo continente que pisó América. No quiero entrar en estas situaciones que nada tienen que ver con nuestro mensaje hoy, sino que el 7 de agosto, ¿qué se celebra el 7 de agosto? La batalla de Boyacá. Y bueno, Simón Bolívar es el personaje, es el héroe de esa historia, pero hoy, ¿cuándo nació Simón Bolívar? ¿A qué voy? Sí es importante el nacimiento de Jesús. Sí, claro, celebrémoslo, no estoy en contra de eso, por favor, pero es que lo que vamos a ver hoy en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25, ese es el mensaje. Eso es la esencia de lo que está en la historia de la palabra de Dios en cuanto a Jesús. Entonces, sin más rodeo, y si usted quiere un título para esta enseñanza de hoy, si está tomando nota y ojalá lo haga, este es el mensaje, así se llama el mensaje de hoy. Este es el mensaje. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Y vamos a ver que hay un propósito. La venida de Jesús tiene un propósito, un claro propósito. Dios no hizo nada ni hace nada
porque lo sorprendió algo, porque muerse a ver qué hacemos ahora. No, había un plan del Señor desde antes de la creación. Es que Dios es omnisciente y nosotros a veces le buscamos lógica humana a los propósitos del Señor. Dice entonces en los primeros versículos de capítulo 1 de Primera de Pedro, en los versículos 13 al 25, me voy a permitir leerlo. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Esta palabra es para nosotros hoy, domingo de diciembre. Preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Es importante entender que sí, Dios es santo, es perfecto, y Él quiere que cada día nosotros busquemos ser santos, pero realmente la santidad, en nuestro caso humanos, donde estamos en un proceso, comienza con la obediencia. En la medida en que yo empiezo a obedecer a Dios, me estoy volviendo más santo, es decir, me estoy acercando más a ser el ser humano, esposo, papá, ministro, médico, mecánico, que Dios quiere que sea. Es que esa es la santidad. Y claro, aquí dice la palabra de Dios que cuando Jesús se manifieste, bueno, es que Jesús ya vino a morir realmente. Sí, la Navidad es alegría, pero miren, hablando un poquito de que se nos tilda que no creemos en la Virgen María, pero yo me pongo a pensar, María recibió al ángel, un ángel de Dios le anunció que estaría embarazada siendo virgen y que esa criatura que iba a crecer en su vientre era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y esta mujer, sabiendo que en primera instancia iba a ser rechazada, no solo por su prometido, José, sino por la sociedad, por su casa, imagínate, embarazada siendo soltera. Y ella le creyó a Dios con paciencia, dándonos ejemplo. Pero es que no es solo eso, viene ese embarazo y ella, pues me imagino, cuidándose como se cuidan las mujeres, y más en esa época hablo porque no habían médicos, no habían ginecólogos, no habían especialistas que vigilaran un embarazo. Y cuando ya está a punto, cuando está avanzado ese embarazo, viene la orden del César de ir hasta Belén a censarse. ¿Ustedes se imaginan el viaje de María? Es que no lo podemos imaginar, porque nosotros tenemos medios de transporte hoy. Pero si a usted le ha tocado, como decimos coloquialmente, echar patica, pues ellos pues nos dicen que había una mula, que ella iba así, pero no sabemos en qué condiciones María, embarazada en los últimos meses, cuando más tenía que cuidarse, tiene que ir hasta otra ciudad, a más de 100 kilómetros de donde vivía tranquilamente. Ella había podido decirle a Dios: bueno, Señor, tú sabes que en mi vientre está tu hijo, entonces evita mi ida hasta allá, ayúdame a cuidarme porque es un riesgo. No, la Biblia no registra la queja de María. Tal vez por su mente pasaron muchas cosas, pero obedeció al Señor. Y es un ejemplo para todos nosotros. Digamos que los días previos al nacimiento, a la Navidad, para María y José fueron críticos. Y ya conocemos la historia. Llegan a Belén y claro, como pueden estar muchas ciudades de nosotros de temporada, de vacaciones,
casi no encuentran, no encontraron realmente alojamiento, un alojamiento digno. Pero mira qué ejemplo de María y de José. Le creyeron a Dios y se quedaron donde seguramente ninguno de nosotros hubiera decidido pasar la noche, en una pesebrera. Y los pesebres que nosotros recreamos en nuestra tradición son muy lindos. Les falta un detallito, el olor a pesebrera, el olor a estiércol. Y en esa época, pues seguramente los hogares eran aseados, pero no era un aseo como quisiéramos nosotros tener hoy en casa, así tengamos animales. Donde hay perritos y gatos es complicado, imagínense una pesebrera. Pero en fin, todo esto lo estoy compartiendo hoy para que analicemos un poquito cómo fue realmente la Navidad para esa madre y ese padre. ¿Quiénes de nosotros quisiéramos que nuestro hijo o hija naciera en condiciones tales? Todo esto nos ayuda a entender lo que significa ser santo, hacer la voluntad de Dios, por encima de nuestra dignidad, de nuestros derechos, de nuestra condición. Y cuando dice aquí el apóstol Pedro que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Ese es el verdadero espíritu que debe estar en nosotros en estas fechas. Recordar que fuimos escogidos por el Padre, salvados por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo, que nosotros no merecemos nada de eso. No hicimos nada para ganarnos eso. Es el amor lo que movió al Padre para que todo esto se hiciera realidad. Ese es el mensaje de la Navidad. Eso es lo que deberíamos estar recordando en lugar de estar pensando qué vamos a estrenar, que ojalá puedan estrenar. No estoy en contra de eso, entiéndanme. Sino que nos mueva es la realidad de la Navidad. Que si me voy a endeudar para poder darle regalo a todos en casa, esa será la voluntad de Dios para estos días. En fin. Es importante entender por qué el apóstol Pedro nos escribe esta primera carta, porque la esperanza de aquellos, de Pedro y de los discípulos y de toda la iglesia a través de la historia y de nosotros ahora, es que sí, celebramos la Navidad, pero nuestra esperanza real está en la segunda venida del Señor, cuando sea manifestado a todo el mundo, y entonces vamos a ir a celebrar con Él por la eternidad. Eso es lo que nos debe mover a celebrar la Navidad. Dios Padre es un Dios de misericordia y justicia que cuida de todos. Dios quiere que todos se salven. Usemos la Navidad para recordar esto, que hay un propósito en la venida del Señor Jesús. Y sabes, para ponerlo así como en resumen, era necesario que naciera para que pudiera morir, para que pudiera dar su vida por todos nosotros. Y sí, claro, celebrémoslo con alegría. En unos meses se celebrará la Semana Santa y se recordará la Pasión, pero nada de eso puede reemplazar el significado tanto de la Navidad como de la Pasión, el amor de Dios. Esto es la clave. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida al Señor, pues de pronto hay atracción por las costumbres pasadas, por las tradiciones, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado por estos días. Sí, celebremos con alegría, pero no volvamos atrás. Quienes hemos tenido problemas, grandes problemas por el consumo de alcohol, no caigamos en la trampa. Navidad no es sinónimo de embriaguez. Navidad no es sinónimo de desafuero. Y claro, el mundo a nuestro alrededor, la familia, inclusive a veces hermanos en la fe, nos pueden poner a prueba. Y no lo digo que lo hagan a propósito, pero va a ser el momento de entender cómo es que se debe celebrar la Navidad, y es rindiéndole
honor al motivo de la Navidad a través de la obediencia. Dice aquí, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, incluyendo diciembre. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Lo que nos hace diferentes al resto de personas es la gracia de Dios y virtudes que ha puesto en nosotros Él. No son nuestras para hacer la diferencia. No podemos llegar a ser santos, como nos describe aquí el apóstol Pedro, por nuestros propios esfuerzos. Pero sí depende de nuestras decisiones de tener una Navidad, una celebración como hijos de Dios. Es que ahí donde tenemos que revisar y estar alerta. No usemos la excusa de que uno es pecador y que no puede evitar el pecado. Es una realidad, pero cuando yo de verdad le pongo en las manos de Dios mi vida, Él me va a dar el poder para resistir la tentación. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser libres de las garras del pecado, porque esta es nuestra lucha. A veces se cree que la guerra espiritual es echar fuera demonios solamente. No, la guerra espiritual es nuestra lucha con nuestra naturaleza y con el enemigo de nuestras almas para no volver atrás. Esa es la guerra que tenemos que librar día a día, y más por esta época. Yo les animo a que miremos ese propósito de la Navidad. No es solamente para reunirnos. Gloria a Dios si nos podemos reunir. Como familia tenemos planes de reunirnos, de disfrutarnos, de ojalá poder bendecirnos, orar unos por otros, aunque no todos comparten nuestra fe como familia. Hablo de la familia en la sangre. Pero qué bendición poder ser luz sin entrar en juicios ni críticas. Pero que Dios nos ayude a ser luz en medio de la oscuridad. Bueno, lo segundo que vamos a ver, lo primero que vimos ya, perdónenme, es que hay un propósito. Bueno, lo segundo que vamos a ver hoy, bueno, ya leí, qué pena, los versículos 13 al 16. Entonces, se me olvidaba que estaba este muñequito ahí para ayudarme con los versículos. El segundo punto que tenemos que ver es que la Navidad realmente, el nacimiento, fue un precio, comenzó a pagar un precio muy grande el Hijo de Dios para que nosotros fuéramos beneficiados con la vida eterna. Y entonces vamos a ver el versículo siguiente que nos llama la atención para que valoremos la Navidad, para que la celebremos por lo que verdaderamente significa. Y entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, pero ahora de los versículos 17 al 20. Recuerden, por favor, en esta época, recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Estadía aquí donde, en esta vida, en esta tierra. Versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado ese precio con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Vemos aquí que Pedro está diciendo que ustedes fueron rescatados por el Padre, pero ese rescate costó. Ese rescate fue producto de un precio pagado y, como bien dice ahí, no fue por moneda, no fue por riqueza terrenal, fue con la sangre del Hijo de Dios. El Santo murió por todos los pecadores, por usted y por mí.
Realmente un esclavo en esa época, y pues seguramente en muchos lugares de este planeta todavía hay esclavitud, pero un esclavo era redimido cuando alguien pagaba el dinero para comprar su libertad. Dios pagó por nuestro rescate para librarnos de la tiranía del pecado. Y no con dinero, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. Mira, mi hermano, mi hermana que me escucha, que ve este video, cuando venga la tentación, cuando tengamos esos deseos de hacer nuestra voluntad y no la de Dios, recordemos las siguientes citas para ver el precio, el precio. Cuando a veces a uno le regalan un libro o si le regalan un paseo, qué sé yo, como no nos costó, como que no lo valoramos. Cuando se hace invitaciones gratis, pues sí vamos, pero no cuidamos, no disfrutamos, porque como no nos costó, pues sepamos que nuestra vida presente sí costó, y costó un precio grande. Vamos a mirar la primera cita que aparece aquí, Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y entonces uno dice, pero entonces ¿por qué sigo pecando? Bueno, porque antes pecábamos y no se nos daba nada. Nos parecía normal. Ay, qué pena, pues si la embarré, pues fue sin querer queriendo, y en fin. Ahora no. Ahora el Espíritu Santo nos exhorta cuando desobedecemos a Dios y nos sentimos mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ir al Padre y pedirle perdón. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios en otra cita. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, sí, todavía hay naturaleza pecaminosa en nosotros, pero ahora a través del Espíritu Santo tenemos el poder para resistir nuestra naturaleza y al enemigo. La segunda cita, primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, cuidándonos la salud, cuidándonos las emociones, no cayendo en las trampas de las tradiciones y las costumbres que envenenan nuestro cuerpo. Yo te voy a decir algo: cuando alguien te ofende, cuando alguien te maldice, cuando alguien te desea mal y que inclusive recurre de pronto a poderes demoníacos para hacerte daño, es una decisión tuya y mía resistirnos a eso. ¿En qué sentido? Que esa persona nos quiere envenenar con sus palabras, nos quiere envenenar con sus acciones, pues nosotros decidimos si tomamos ese sorbo o lo rechazamos y nos llenamos de la paz que solo Dios da. ¿Cómo nos dice Jesús que debemos tratar a nuestros enemigos que nos maldicen? Bendiciéndolos. No caer en esa trampa. Si nos quieren convertir en canecas de basura, pues nosotros decidimos si somos canecas o nos resistimos a recibir esas maldiciones. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando aquí dice que Dios nos compró, no fue para hacernos esclavos con desamor y con abuso, no. La esclavitud, entre comillas, de nuestro amo ahora es amor, es bendición para nosotros. No nos dejemos robar esa paz que el Señor nos da. Quiero compartir una frase que escribió un escritor, suena redundante, pero bueno, es producto de un escritor de muchos libros que murió en el siglo pasado, Leonardo Ravenhill. Él dijo: un hombre que tiene intimidad con Dios no se deja intimidar por el hombre. La repito, un hombre que tiene intimidad con Dios no se deja intimidar por el hombre. Miremos nuestra tercera cita que aparece aquí, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14.
Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo que estábamos muertos, por supuesto no habla de una muerte física, habla de la muerte espiritual, porque muerte significa separación. Cuando uno muere físicamente, su cuerpo se separa del alma o el alma se separa del cuerpo. Pero la muerte a la cual se refiere aquí Colosenses y de la cual nos rescató Jesús es de la muerte espiritual. Estábamos separados de Dios. Decíamos que creíamos en Él, pero nuestra vida era llevada por nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones, y estábamos muertos porque estábamos separados de Dios. Pero eso ya no es la realidad. Dice en el versículo 14, Él, Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. Y la última cita dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. El autor de Hebreos les está dirigido a judíos que tenían claro que los sacrificios de animales estaban consignados en la ley, en el Antiguo Testamento, y que era necesario para limpiar los pecados, y que el único que podía entrar al lugar santísimo para completar ese sacrificio que se hacía en el atrio de esos animales, pues era el sumo sacerdote. Pues bien, aquí Hebreos dice que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, la sangre del Cordero de Dios, entró al lugar santísimo, es decir, fue la presencia de Dios Padre una sola vez allá en la cruz del Calvario. Por eso no son necesarios más sacrificios. Y a través de ese sacrificio único y perfecto de Jesús en el Calvario, gracias a porque un día nació, recuerdan que dije atrás, era necesario que naciera para poder morir. Y esa muerte del Señor aseguró nuestra redención eterna. Ese pago de hacernos libres de la esclavitud nos dio libertad eterna. Nada ni nadie puede echar atrás eso. Bueno, nuestra terquedad sí, nuestra incredulidad sí. Como decía hace un minuto, no podemos escapar del pecado por nuestros propios medios. Solamente la vida del Hijo de Dios puede liberarnos. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados no fue algo, como decía también, una reflexión tardía, algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba fuera de control. Este plan lo estableció el omnisciente y eterno Dios antes que fuera creado el mundo. Qué bendición debe haber sido para los creyentes judíos enterarse de que la venida de Cristo y su obra de salvación fueron planeados por Dios mucho antes de que comenzara el mundo. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de regocijo con el nacimiento, pero no por el solo nacimiento. Es que fue el comienzo del cumplimiento de la voluntad de Dios, del plan de Dios de salvación para judíos y griegos, para colombianos y chinos, para brasileños y alemanes, para la humanidad. Ese fue el propósito de la Navidad. Y vamos a ver ahora que debe haber un resultado, porque pues si bien había un plan de Dios perfecto, debe haber un resultado, y ya lo vemos. El resultado básico, el resultado primario, pues es que Jesús vino al mundo para dar la vida por nosotros, y que quienes creemos en Él, como dice en Juan capítulo 1, pues somos hechos hijos de Dios, y esto significa que somos herederos del reino de Dios, porque nos hace sus hijos a través de su unigénito, de su único y verdadero Hijo. Y vamos a ver que Dios sí espera un resultado, no para que vayamos al cielo, eso ya está pagado, Jesús en la cruz lo pagó, pero el Señor sí espera un resultado de parte nuestra. Y vamos a ver cuál es ese. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 21 y 22.
Dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, escúchenme, por favor, Navidad, vamos a celebrar, escúchenme. Ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Esto de amor sincero, dice en la Reina Valera, no fingido. No vivamos el rol de cristianos porque hay que amar, porque hay que mostrar. No, debe ser un amor sincero. ¿Qué quiere decir? Implica una entrega, escúchame, desinteresada. Por eso, si en nuestra alma hay egoísmo, eso es un muro para que podamos amar. Una persona egoísta no puede llegar a amar de verdad. Entonces nuestra oración en Navidad, además de todas las gracias que le demos a Dios, debe ser: Señor, quita de mí todo orgullo egoísta, que yo pueda ver a los demás con tu amor y no con mis prejuicios, mis rencores, mis razones humanas. Porque claro que sí, hay personas difíciles de amar desde nuestra naturaleza, desde nuestra capacidad de amar. Y entonces, qué bueno que en estos días en que estamos celebrando la Navidad con regocijo, le digamos al Señor: Señor, llena mi tanque con tu amor, porque por esta X persona o Y persona no tengo ni una gota de amor para dar. Ahí ese es un milagro de Navidad. El amor de Dios y su perdón nos libra de la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y nos debe motivar a satisfacer las necesidades de otros. Esa persona que tú no amas, de pronto, para muchos es difícil amarlo. Esa persona que necesita amor, no necesita tu rencor, no necesita tu juicio. Nosotros le debemos de pedir a Dios que nos llene de su amor para poder satisfacer esa necesidad de amor. Y si esa persona no recibe tu amor, bueno, tú sigue dando amor. Recuerda la descripción del amor bíblico. El amor, el verdadero amor, no es egoísta, no busca lo suyo, no guarda una lista de ofensas. Ese es el reto, mis amados, para esta Navidad. Nosotros podemos amar a los demás siguiendo el ejemplo de Jesús. Y el Señor amó a quienes lo recibieron y a quienes lo rechazaron. Por todos murió en la cruz. Vamos entonces como a una conclusión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Estamos viendo el mensaje de Navidad que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón y también en nuestra razón, para que seamos sus mensajeros, como aquel ángel que llegó a hablarle a esos pastores. No tengan miedo, el Hijo de Dios, el Mesías, ha nacido, y nosotros sabemos cuál fue su destino, porque hoy conocemos toda la historia. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, y aquí el apóstol Pedro le está echando mano a una cita en Isaías 40, versículo 6 en adelante. Dice: los seres humanos, tú y yo, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí viene porque el título de nuestro mensaje hoy. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Pedro les está recordando a sus lectores, mejor, Pedro nos está recordando a sus lectores, a los creyentes, que todo, escúchame mi hermano, que todo en esta vida
bienes, logros, personas, posiciones, las luces de Navidad, todo esto finalmente se marchitará y desaparecerá. Solo son permanentes la voluntad de Dios, su palabra y su obra. Debemos evitar la euforia, la codicia, la envidia, el rencor de lo temporal, y hemos de concentrar nuestro tiempo, dinero y energías en lo que permanece, la palabra de Dios y nuestra vida en Cristo. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Sí, celebremos la Navidad en familia. Sí, si tenemos la oportunidad de cantar villancicos, gloria a Dios por eso. Hagamos parte de la celebración, pero seamos ese instrumento de Dios para llevar el verdadero mensaje. El verdadero mensaje. La palabra de Dios es la buena noticia que se ha predicado. Todo pasará. Ya hemos sido nosotros mismos protagonistas de tener que privarnos de muchas cosas que teníamos en Navidad y en otras celebraciones del ser humano. Para el Señor dice la palabra que un día es como 1000 años. Para el Señor no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay Semana Santa ni Semana de Resurrección. Todo eso ya pasó. Nuestra realidad es que gracias al nacimiento de Jesús, gracias a su muerte y resurrección, tenemos vida eterna. Eso es lo que nos debe llevar a celebrar la Navidad como debe ser. ¿Y cómo es? Siguiendo el ejemplo de Jesús, dando amor sobre todo a los que consideramos que no lo merecen. La mejor manera de rendir tributo al personaje de la Navidad es siguiendo su ejemplo. Por eso comenzaba el apóstol Pedro en esta porción que hemos dedicado hoy diciendo: preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. No nos dejemos llevar por nuestras emociones, por nuestros resentimientos, por nuestros rencores del pasado. Qué bueno que en esta Navidad, que en lo que resta del año, tú y yo podamos ser usados por el Señor para mostrar que Él sí transforma vidas y que nuestra vida ha sido transformada y que no seguimos siendo los que de pronto en otras Navidades, en otros tiempos, la gente ha conocido. Padre de la gloria, yo te doy gracias porque nos permites vivir un diciembre más. Solo tú sabes si conoceremos enero. Pero gracias Dios por la vida hasta hoy. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta Navidad seamos mensajeros tuyos, como ese ángel que les llevó las buenas noticias a los pastores que cuidaban sus ovejas. Que hoy nosotros seamos tus mensajeros para llevar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, también una palabra de reconciliación, donde quiera que tú nos lleves durante este mes y esta celebración. Que tengamos un corazón agradecido hacia ti, que entendamos que tú nos escogiste, que tú nos amaste primero por tu gracia, que lo poco o mucho que hemos avanzado en esa santidad, en esa obediencia a ti, es por tu misericordia. Y que no olvidemos de dónde nos sacaste, Señor. Te pido que nos guardes en el salir y en el entrar por estos días donde tantas personas se dejan llevar por la embriaguez y manejan, conducen bajo ese estado, Señor. Guárdanos de todo mal, guárdanos del maligno, guárdanos del hombre o mujer, el ser que nos quiera hacer daño de alguna manera, Señor. Y ayúdanos a verlos con tus ojos. Que apliquemos tu ejemplo, mi Señor Jesús, de tratar a los demás como queremos ser tratados. Y que esta Navidad, otra vez, Señor, te lo clamo en el nombre poderoso tuyo, seamos tus mensajeros y no los del mundo. Bendice, Señor, aquellos hogares que están pasando por la prueba de la enfermedad, del conflicto, de amarguras, inclusive de acechanzas del maligno.
Señor, que tú nos des la victoria. Tú eres nuestro Dios. Y nuestra esperanza este año de 2022 está depositada en ti y solo en ti. Y Padre, si es tu voluntad que vivamos el 2023, aunque todavía faltan días para terminar este año, pues que Padre tú nos bendigas y que no solamente en esta Navidad, sino por siempre seamos tus mensajeros de llevar el verdadero mensaje, que el Hijo de Dios nació para ir a la cruz por cada uno de nosotros, morir allí para pagar el precio de nuestra vida eterna y resucitar para venir en el tiempo que tú tienes para eso, para venir por nosotros a disfrutar luego con Él la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, si la salud, la conciencia y el médico lo permiten, que disfrute la Navidad con natilla, con buñuelos, sin excesos, pero que no nos dejemos llevar por la euforia de un mundo que celebra la Navidad olvidándose de Jesús. Entendemos las culturas, entendemos el rojo, el verde, las bolitas, los festones, todo eso lo entendemos. No somos quien para juzgar, pero que nuestra celebración sea de verdadera luz, no esos bombillitos que prenden y apagan, sino una luz permanente que tú pusiste en nosotros a través del Espíritu Santo. Que vivamos un diciembre para la gloria de Dios. Hasta una próxima.